Cuestiones del corazón. Cuenta una leyenda de la época de la colonia que en el estado de Morelos existió una famosa bruja de nombre Jacinta Morales. Ella fue llevada a los tribunales del Santo Oficio por su propio marido, quien declaró haberla encontrado con pruebas de hechicería. Asimismo, se quejó el hombre de que su esposa actuaba de manera muy extraña cuando llegaba a ir a la iglesia. Entre muchas cosas más, relató aquel hombre que una vez acabada la misa, el sacerdote en un descuido olvidó cerrar el misal. Como estaba abierto de par en par, Jacinta intentaba salir de la iglesia, pero no podía, y en vez de eso caminaba en círculos por el lugar, sin encontrar la salida. En verdad que era extraño lo que sucedía, y como él había escuchado que las brujas tienen ciertas restricciones para moverse dentro de las iglesias, comenzó a sospechar que su esposa era una de ellas, pues además, aunque él siempre llegaba cansado del trabajo, desde que se había casado con ella, jamás despertó en medio de la madrugada, ni siquiera para hacer sus más inmediatas necesidades físicas. Así fue contando cómo se había dado cuenta poco a poco de que su esposa, en efecto, era una novia del diablo. Cuenta que la puso a prueba de nuevo en la iglesia. Colocó un par de alfileres en forma de cruz en el fondo de la pila de agua bendita, y cuando Jacinta se acercó a fingir mojar sus dedos, se encontró con que no podía avanzar ni retroceder de ese lugar. Él la llamaba cariñosamente para que saliera del templo, y ella le decía que tenía que terminar de rezar un novenario, pero en lugar de oraciones, lo que ella hablaba eran obscenas maldiciones. Pasarían unos 20 minutos. El esposo se acercó a la pila del agua bendita, sacó los alfileres y al instante Jacinta salió de la iglesia, llamándolo para que ya fueran a comer porque se moría de hambre. En otra ocasión, cuando ya sus sospechas estaban más que fundadas, dejó de tomar su café de olla antes de irse a dormir, pero ella insistió en que lo tomara, pues según había quedado muy rico. Él fingió que lo tomaba y en un descuido de ella, lo derramó en el piso de tierra. Dijo que tenía mucho sueño y se fue a la cama a acostar, pero aunque cerró los ojos y hasta simuló estar profundamente dormido con sendos ronquidos, en realidad estaba pendiente de lo que hacía su mujer. No pasaría mucho tiempo de estar así cuando notó que ella sacaba de debajo de la cama una caja que él jamás había visto y que la abría para sacar algo de ahí. Mientras su esposo yacía supuestamente dormido en la cama, la mujer formó con las manos la figura de cera que simbolizaría el cuerpo de algún desdichado. Había tenido la escrupulosidad de ir recogiendo por aquí y por allá los cabellos o las uñas. Incluso envolvió la figurita con un pedazo de la tela del vestido de su víctima. Según contó después la misma bruja, era un proceso muy elaborado, pues para lograr el efecto deseado tenía que trabajar en cera virgen con pedazos de hostia consagrada que le eran tan difíciles de robar, así como los santos óleos. Según su marido, la bruja llevaba odio en la sangre, pues desde siempre había sentido una creciente rabia por todos a su alrededor, y nunca dudaba en maldecir más de una vez a todo aquel que la mirara de forma extraña o intentara contradecirla en algo. Mientras el marido observaba con los ojos semiabiertos, comenzó a escuchar unas plegarias dedicadas al diablo, y cuando de entre los conjuros, invocaciones y maldiciones que salían de la endemoniada y sacrílega boca, escuchó su propio nombre, una fría y rápida convulsión se apoderó de su cuerpo, y sintió entonces todo el miedo que había estado guardando en un ser desde que comenzó con las sospechas. Aún en ese infinito pavor, no dejó de mirarla cuando ella clavó en la figurilla un alfiler que sacó de entre su costurero, y escuchó cómo la bruja reía sin disimular todo el placer que aquella acción le proporcionaba, mientras el hombre sentía una ligera punzada justo en la parte donde la mujer había pinchado la figura, su corazón. Ya que había reunido todas estas pruebas y muchas más, tomó al siguiente día la caja con las hechicerías, la escondió en su carroza, bajó unas mantas y pidió a su mujer que lo acompañara al pueblo a hacer unas diligencias. La esposa estaba lejos de sospechar que en realidad la llevaba hacia el palacio del Santo Oficio. Cuando cayó en cuenta de ello, ya era demasiado tarde, pues las enormes puertas de madera ya se habían cerrado detrás de sus espaldas para nunca más volverse a abrir. Se supo mucho tiempo después que aquel hombre pereció súbitamente de un paro al corazón. Muchos piensan que fue la bruja de su esposa,
quien regresó del más allá para llevárselo con ella por haberle arrebatado su vida humana. La bruja de la Huasteca. Después de vivir la trágica epidemia de la viruela negra, donde fallecieron más de 20,000 personas, los habitantes del pueblo de Copaltiquetl se enfrentaron a uno de los hechos más paranormales de los que se tiene historia. Todo sucedió a principios del siglo pasado, allá por los años 1900-1910, poco antes de la Revolución Mexicana. El pueblo de Copaltiquetl, cabe decir, es conocido como el lugar de brujos o curanderos, y pues sucedió que en aquel tiempo vivió ahí una señora llamada Marcelina Luis Morales, muy conocida porque, según cuentan, se transformaba en un animal. Esta mujer se valía de polvos y brebajes raros para dormir y dominar a su esposo, Macario Cruz Hermelindo. Marcelina poseía un aspecto deprimente, puesto que daba la impresión de que no dormía ni comía nada. Tenía grandes ojeras y su tez demasiado pálida. Sus largas uñas parecían garras de animal salvaje. Su cabello era muy escaso y delgado, hasta el grado de tener espacios vacíos como de calvicie. Justo a las 12 de la noche, en su alejado jacal, rodeado de árboles viejos con ramas grandes y sombrosas, empezaba un extraño ritual. Rociaba aguardiente con la boca y ahumaba con copal todo el sitio. Hacía oraciones y rezos demoníacos, en forma extraña que hasta le cambiaba la voz. Posteriormente hacía lumbre en el suelo y se ponía a brincar de un lado a otro, durante un buen rato, y en determinado tiempo de estar saltando esa hoguera, se sentaba frente a una lejía, recipiente hecho de lodo forrado de ceniza para almacenar agua, y empezaba a untarse ceniza húmeda en las rodillas hasta que se desarticulaban sus extremidades, quedándose sin rodillas y pies. Su rostro se desfiguraba por completo, apareciéndosele un hocico y colmillos punzantes, con las piernas y manos como ancas de rana. Entonces comenzaba a salir sangre espesa de su espalda. De inmediato le brotaban unas alas negras y gigantes que le cubrían todo su cuerpo. Así, en silencio, bajo las sombras de la noche, pensaba qué hogar atacar. En cuestión de segundos empezaba a volar en busca de niños recién nacidos para chuparles la sangre hasta dejarlos vacíos. Su lengua era también enorme y larga, que le permitía atacar a los bebés desde muy lejos, dándose prisa para que no la sorprendiera el día, porque de lo contrario, ya nunca podría volver a su estado natural. Una noche Macario, su esposo, llegó sin avisar, pues quería darle una sorpresa a su mujer. Se escondió tras las plantas de maíz para poder acercarse, brincó la cerca de otate y se asomó por la ventana. El fuego de la hoguera iluminó su asombrado rostro, que se quedó sin habla ante lo que estaba sucediendo. Vio cuando ésta saltaba la hoguera de lado a lado, y no le quedó la menor duda de lo que la gente andaba hablando de ella. Descubrió que su vieja era aquel temido y odiado ser del que tanto se comentaba en casi toda la sierra, y que tantos males había causado. Cuentan que era tan mala y vivía tan hambrienta, que incluso a sus propios hijos les había chupado la sangre hasta quitarles la vida. Cuando su marido la vio transformada, sintió que la odiaba con toda su alma. De pronto Macario se quedó triste, sentado en la parte trasera del jacal, abrazando un morral empolvado que contenía ropa y un sombrero pequeño. Derramó unas lágrimas y se quedó con la mirada perdida, estática, como si hubiera fallecido. Ella, la mujer que tanto tiempo había sufrido la pérdida de sus 3 hijos, era la misma que se los había quitado. Entonces, horas después, escondido tras la puerta, espiaba. Veía cómo se estaba quitando Marcelina sus extremidades inferiores, y una vez que se aseguró que ya no había nadie en el jacal, rápidamente tomó las rodillas y corrió hacia la sierra de Cotoncotepetl, y en un lugar muy alejado, las enterró y regresó para terminar su venganza. La bruja volvió a su casa después de su terrible viaje, pero el jacal estaba ardiendo en llamas. Todo estaba perdido. Ella estaba desesperada, intentando apagar el fuego para poder recuperar sus extremidades,
pero nunca lo logró, y quedó convertida en animal sin rodillas, hasta que se enfermó de tristeza y falleció. Se cuenta que su alma vaga en pena por los montes y pueblos cercanos. Hasta dicen que revive en los cuerpos de otros brujos o brujas en el mes de marzo, que es cuando iniciaba el año del calendario indígena, para seguir haciendo sus terribles males. La mano maldita. Durante la colonia se construyeron muchas haciendas que albergaban a cientos de españoles que llegaron a vivir al nuevo continente, y no era extraño enterarse de que estos les daban un maltrato a sus trabajadores. Pero se sabe que ninguno era tan exigente y despiadado como don Manuel Romero, dueño de la hacienda más hermosa de Puebla. Se cuenta que cierto día llegó a la hacienda un muchacho en busca de trabajo. Don Manuel no dudó en contratarlo, ya que se dice que el joven era de muy buen cuerpo y demasiado alto. Así Pablo cumplía a la perfección con las tareas encomendadas, pero conforme pasaban los días, éste se iba dando cuenta del excesivo maltrato del que eran víctimas los demás trabajadores, así como la injusta cantidad que se le pagaban como jornal. Vivían con muchas carencias y los lugares que habitaban eran completamente insalubres, además de que cuando se enfermaban nadie podía hacer nada para ayudarlos, por lo que muchos fallecían. El muchacho se encontraba molesto por las condiciones de trabajo y el hambre que aquejaba cada vez con mayor intensidad a la población, por lo que cierto día entró y hurtó unos panes para poder dárselos a unos niños que morían de hambre. Esto llegó a oídos del patrón, que lo consideró un traidor. Don Manuel, enfurecido, se dirigió a la choza de los campesinos beneficiados y los obligó a que le dijeran quién les había dado aquellos panes. Pero las personas, aunque estaban asustadas, no dijeron palabra alguna, situación que molestó más al cruel español, que terminó quitándole la vida a golpes al jefe de familia. Desde entonces, dicen, se desencadenó la tragedia, ya que en ese preciso instante apareció Pablo, alegando que él había sido el benefactor. Don Manuel, iracundo, tomó al muchacho del brazo y lo mandó golpear al tiempo en que lo amarraba dejándolo al sol. Don Manuel, que no soportaba el desorden, quiso darle una lección al joven, así que tomó su machete y sin piedad le cortó la mano derecha a Pablo, quien dio terribles gritos de dolor. Y para no alborotar más a los trabajadores, les dijo que había despedido al desobediente muchacho. Lo cierto es que lo había llevado a un llano lejano, donde le quitó la vida, enterrando su cuerpo en aquel lugar desolado. Todo volvió a la normalidad. Don Manuel continuó con los maltratos, y se dice que hasta perdió la poca paciencia que le quedaba, por lo que cada día era más insoportable trabajar en aquella hacienda. Así transcurrieron 6 años, hasta que cierto día don Manuel escuchó un fuerte golpe que provenía de su escritorio, pero sin darle importancia, continuó ideando los nuevos castigos que le impondría a sus trabajadores, que según él ya comenzaban a rebelarse. Aquellos golpes continuaron con mayor intensidad, y cuál no fue su horror cuando al abrir el cajón vio claramente cómo una mano saltó sobre él. Don Manuel cerró los ojos y al abrirlos nuevamente, la mano había desaparecido. En vano pidió que todos los trabajadores buscaran aquella mano, pero nadie pudo encontrarla por ninguna parte. Don Manuel estaba seguro de que le estaban tendiendo una trampa, y más enfurecido que antes, mandó castigar a cuanto sospechoso le venía en mente. Esa misma noche la mano volvió a aparecerse, pero esta vez en sus aposentos. Desde aquel día, don Manuel amanecía con una palidez preocupante, y su ánimo y desconfianza delataban que algo malo le estaba ocurriendo. Se dice que las apariciones no cesaron, y que por el contrario, don Manuel falleció a los pocos días, víctima de un aparente estrangulamiento que solo dejó la huella de una sola mano.